Bueno, jóvenes, en este video vamos a hacer algunos ejercicios de esferas y de cilindros para pues recordar los elementos que tiene cada uno de ellos y la importancia de leer adecuadamente cada ejercicio para no equivocarnos. Este primero dice así: una esfera cuya medida del diámetro, y ahí tenemos nuestro primer punto importante, diámetro, nunca usamos diámetro, es 104. Entonces, si el diámetro es 104, nosotros vamos a usar el radio, que sería la mitad, o sea, 52. Ok, vamos a colocar ese radio en la esfera. Entonces, si nosotros suponemos que este es el centro de la esfera, entonces el radio es una línea que va a venir de ese centro a cualquier parte de la esfera. Pero la idea general es que vamos a utilizar Pitágoras. Entonces, vamos a procurar hacer aquí un triángulo para que Pitágoras sea factible. Siempre vamos a usar Pitágoras acá, cuando una esfera es cortada. Ok, entonces este radio de 52 iría aquí. Seguimos leyendo. Para obtener una sección plana de centro A, aquí estaríamos, el puntito sería el centro A. La sección plana, producto del corte en una esfera, siempre va a producir un círculo. Además dice, la distancia del centro de la esfera al punto A es 48. La distancia del centro de la esfera al punto A, aquí tendríamos un 48. Y nos preguntan cuál es la medida del radio de la circunferencia. O sea, necesitamos calcular esta medida de acá usando Pitágoras. Recordemos que Pitágoras se puede usar de manera rápida haciendo simplemente lo siguiente. En este caso el radio representa un cateto y por eso podemos resolverlo de esta forma. Raíz cuadrada, hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. Siempre que buscamos un cateto, se hace Pitágoras con resta. Procedemos a hacer la operación en la calculadora. Raíz cuadrada, 52 elevado a la 2, menos 48 elevado a la 2. Eso nos estaría dando 20, que corresponde entonces al radio de esa sección plana, de ese corte que hicieron en la esfera. No hay nada más que hacer, simplemente como tenemos una pregunta, pues estamos en la obligación de dar una respuesta. ¿Cuál es la medida en centímetros? Pues 20 centímetros. Este segundo ejemplo es similar. Dice, considere la siguiente figura que corresponde a una esfera cuya medida del diámetro, otra vez, es 20. Entonces, si nuestro diámetro es 20, eso significa que nuestro radio es 10. Vamos a colocar ese radio. Si este es el centro de la esfera, podemos colocar el radio hacia la derecha o hacia la izquierda, donde usted guste. Recuerden que la idea es que vamos a formar acá un triángulo. ¿De acuerdo? Para usar Pitágoras. Muy bien, entonces ese radio de 10 es el que va aquí, de este lado. A la cual se le ha aplicado un corte a 8 centímetros de su centro. Aquí se hizo el corte. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida en centímetros del diámetro de la sección plana? Bueno, vamos a encontrar con Pitágoras este segmento de acá, que no es el diámetro, es el radio, porque sale del centro. No importa, vamos a hacerlo con Pitágoras. Sería x es igual a raíz cuadrada de hipotenusa primero elevado a la 2 menos 8 elevado a la 2. Eso nos va a dar nada más y nada menos que 6. Ese 6 es
el radio. Entonces, si el radio es 6, eso significa que el diámetro es 12. Como era una pregunta, pues ponemos respuesta. ¿Cuál es la medida en centímetros? 12 centímetros. Recuerden que el diámetro es el doble del radio. En este ejemplo no puse ninguna pregunta en especial para hacer varios cálculos, considerando los datos que nos dieron. Dice, la siguiente figura ilustra una sección plana, producto de la intersección de un plano con una esfera. Además, considere, y tenemos estos datos. MN vale 10, desde la M hasta la N. Desde acá hasta aquí tiene un valor de 10. Y desde la P hasta la N vale 12. Desde este lado hasta el otro. Pero si desde un lado hasta el otro vale 12, pues aquí vamos a usar solamente la mitad. Sería 6. Al igual que en los ejercicios anteriores, podemos calcular este cateto que nos falta, usando Pitágoras. Raíz cuadrada, hipotenusa a la 2, menos 6 a la 2. Eso nos va a dar 8. Ok, como no tenemos una pregunta en específico, vamos a hacer varios cálculos de dos partes específicamente. Podemos trabajar con la esfera y podemos trabajar con la sección plana. La sección plana siempre va a ser, en estos casos, un círculo. Entonces, en el caso de la esfera, vamos a calcular su área total y su volumen. Si calculamos el área de la esfera, simplemente aplicamos una fórmula que es 4 multiplicado por pi multiplicado por el radio a la 2. El radio que se usa es el radio de la esfera, que en este caso es 10. Sería 4 multiplicado por pi multiplicado por 10 elevado a la 2. Eso depende de la calculadora que usted use. Puede darnos en primer lugar 400 pi y también nos puede dar directamente en decimales. Si usted coloca en su calculadora 4 pi, no necesita poner 4 por pi, lo puede hacer, no hay ningún problema, la calculadora va a multiplicar igual. Aquí sí es obligado a poner por 10 elevado a la 2, y eso en decimales nos está dando 1256,64 para redondear a 2 decimales. Eso sería la medida del área de la esfera. También podemos calcular el volumen usando otra fórmula que es correspondiente a la esfera. 4 tercios multiplicado por pi y multiplicado por el radio elevado a la 3, el radio de la esfera. Entonces sería en este caso 4 tercios multiplicado por pi por 10 elevado a la 3. Vamos a hacerlo directamente con decimales, a ver cuánto nos da. Entonces sería 4 tercios. Nos movemos hacia la derecha, ponemos ahí el pi. Y multiplicado por 10 elevado a la 3. Nos da un resultado de 4188,79. Son los dos cálculos que podemos hacer en la esfera, tanto el área como su volumen. Bien, ahora el ejercicio que sigue es relacionado con cilindros, los cuales son relativamente más fáciles de trabajar porque lo que vamos a hacer es simplemente usar las fórmulas que le corresponden a ese tipo de figura. Dice el ejercicio, en un cilindro el diámetro de la base mide 24. Nuevamente recordemos, nosotros no usamos normalmente diámetro en las fórmulas, sino que usamos radio. Entonces, este dato que nos están dando, si el diámetro es 24,
Eso significa que el radio sería 12. Y además dice que su altura es de 17. Altura es de 17. Estos dos datos de acá son los que se usan para las fórmulas del cilindro. Calcule el área total y el volumen del cilindro. Entonces, para el área total vamos a calcular primero el área basal, cuya fórmula es 2 por pi por radio a la 2. Este 2 de esta fórmula se utiliza siempre y cuando el cilindro tenga tanto su tapa, o sea, la parte superior, como el suelo, la parte inferior. Nosotros vamos a suponer que el cilindro siempre está completo, a menos que el ejercicio diga lo contrario. En este caso, entonces, tenemos que el área basal sería 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Ok, entonces el área basal, 2 multiplicado por pi multiplicado por 12 al cuadrado. A dos decimales, 904,78. Listo, el área basal, repito, es el área que corresponde tanto a la tapa como al suelo de ese cilindro, juntos. Si el ejercicio por alguna razón dijera que no tiene tapa o no tiene suelo, se usa la fórmula, pero sin este primer 2 de acá. Posteriormente tenemos el área lateral. El área lateral tiene también su fórmula, que es 2 por pi por R por H. Este siempre va a estar porque es el área de las paredes de ese cilindro. En este caso sería 2 por pi por el radio, que es 12, por la altura, que es 17. El área lateral sería entonces 2 por pi por 12 por 17, 1281,77. Eso corresponde al área de las paredes de ese cilindro. Lo que nosotros vamos a conocer como área total es sumar esos dos resultados. El área total corresponde a sumar el área basal más el área lateral. En este caso sería entonces, vamos a sumar los 904,78 con los 1281,77. Ahí tendríamos el área total de todo el cilindro. Entonces vamos a sumar este 900 más este 1281. Ok, entonces tenemos 904,78 más 1281,77. 2186,55. Esa es el área de todo el cilindro. Y finalmente me piden que calcule su volumen. Entonces, el volumen lo vamos a hacer con la fórmula correspondiente. ¿Cuál es la fórmula de volumen de un cilindro? Es pi multiplicado por radio a la 2 y multiplicado por la altura. Entonces tenemos pi por 12 elevado a la 2 por la altura, que es 17. Ok, entonces lo resolvemos. Pi por 12 elevado a la 2 por 17. Lo cual nos da 7.690,62. Ya tenemos el área total
de ese cilindro y tenemos también el volumen de ese cilindro. Finalmente, en este último ejemplo coloqué un nivel de complejidad un poquitito más alto, no mucho, porque como vieron en el ejercicio anterior, nosotros para poder resolver ejercicios con cilindros ocupamos tanto el radio del cilindro como la altura de ese cilindro, y como podrán notar acá no tenemos esa información. En un cilindro el área de una base mide 9 pi y su altura mide el triple que el radio. No conozco los datos, tengo que comenzar con este que me dieron aquí, el área de una base. Bueno, recordemos, una base de un cilindro es el círculo, o sea, vamos a usar la fórmula del área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Pero ya conocemos este resultado, dice que el área es 49 pi, y lo que yo necesito hacer es despejar el radio que está en esta fórmula. Se puede despejar usando Shift Calc igual en las calculadoras de ustedes, o si hacemos un despeje a mano sería eliminar pi de los dos lados y para quitar el 2 sacar raíz cuadrada de 49. Eso nos estaría dando 7. O sea, ya encontré el radio de ese cilindro. Repito, lo pueden hacer con Shift Calc igual si no quieren alargar tanto este primer paso. Luego dice que la altura mide el triple que el radio. Entonces, si el radio es 7, la altura es el triple de 7, o sea, 7 por 3, 21. Y me piden que calcule el área total del cilindro nada más. Vamos a utilizar las fórmulas que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, vamos a calcular el área basal con la fórmula de área basal, 2 por pi por radio al cuadrado. Sería entonces 2 por pi por 7 al cuadrado. Si ustedes notan, antes teníamos el área de una sola base, que era 49 pi. Si ahora tenemos dos bases, pues entonces debería ser 98 pi, que sería lo que nos da esto, que es otra forma rápida de hacerlo sin aplicar la fórmula. O en decimales, 98 pi sería 307,88. Ese es el área basal, 307,88. Lista el área basal. Ahora el área lateral. Vamos a hacerlo con rojo, el área lateral. Entonces tenemos la fórmula 2 por pi por radio por altura. Entonces sería 2 por pi por 7 por 21. Eso nos da 2 por pi por 7 por 21. De una vez en decimales, 923,63. Ok, ahora este resultado anterior junto con este los vamos a sumar para tener nuestra área total. Ok, entonces tenemos que el área total sería, sumando este con este otro, 307,88 más 923,63, 1231,51. El único detalle que hay que tener con este tipo de ejercicios es obviamente saber utilizar bien la fórmula y en algunos casos
pues saber hacer despejes, ya sea a mano o con Shift Calc igual.